Bueno, hoy presentaremos ecuaciones homogéneas y exactas por Samuel Guerrero Viveros, Manolo García Rojas y María Guzmán de Los Ángeles. Iniciaremos por ecuaciones homogéneas. Primero debemos definir qué es una ecuación homogénea. Una función de dos variables se dice homogénea de grado n si cumple que la función evaluada en un escalar tx y un escalar ty es equivalente a la enésima potencia del escalar por la función original. ¿Esto qué quiere decir? Esto significa que si yo escalo el vector posición x, y, el resultado es una multiplicación escalar t elevado a la n por la función g de x, y, donde x y t son ciertas variables que se restringen convenientemente. Bueno, tenemos el siguiente ejemplo de la función g de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado todo elevado a la 4. Y mostraremos que es una función homogénea de grado 8. Lo primero que debemos de hacer es reescalar x de x, luego y por ty, y reemplazamos esto en la función original y operamos los cuadrados y sacamos como factor común acá t cuadrado. Podemos notar que la función e de tx de ty vendría siendo igual a t elevado a la 8 por la función original g de x, y. Con esto podemos concluir que g de tx de ty es igual a t elevado a la 8 por la función original g de x, y, que quiere decir que vendría siendo una función homogénea de grado 8. Bueno, teniendo en cuenta que ya lo que significa que una función sea homogénea, ahora sí, vamos a discutir el significado de que una ecuación diferencial ordinaria sea homogénea. Consideramos una ecuación diferencial descrita en la forma diferencial m de x más n de y. Nosotros denominaremos esa ecuación diferencial como homogénea de grado alfa si tanto las funciones mxy y nxy son ambas funciones homogéneas de grado alfa. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo coloco m de tx, ty, esto va a ser igual a t elevado a la alfa por m de xy. Y a su vez n de tx, ty va a ser igual a t elevado a la alfa por n de xy. Resumiendo, si yo tengo una ecuación diferencial ordinaria escrita en su forma diferencial, esta se le llamará homogénea de grado alfa, solo si las funciones m y n son funciones homogéneas de grado alfa. Lo importante de esto es lo siguiente: si esto ocurre, la ecuación diferencial escrita en su forma diferencial m de x y n de y podría reescribirse en la forma estándar, simplemente pasando el término de x al lado izquierdo y su respectiva división. La ecuación diferencial en su forma diferencial, que sería la de acá arriba, se puede escribir en su forma estándar, que sería la de acá abajo, lo cual terminamos definiendo como f de xy. Es decir, f de xy va a ser igual a menos m de xy sobre n de xy. Lo interesante y lo que va a tener unas consecuencias importantes para el método que utilizaremos para solucionar las ecuaciones homogéneas es que esa función f es una función homogénea de grado 0. Primero que nada, para entender por qué f de xy es homogénea de grado 0, si m y n son homogéneas de grado alfa, es simple de ver si observamos aquí que f de tx, ty es igual a menos m sobre n. Y como cada una m y n son de grado alfa, entonces cada una será como menos t a la alfa m sobre t a la alfa n. Esto es igual a como tenemos la única restricción de que t sea diferente de 0, esto va a ser igual a t elevado a la 0 por factor de menos m sobre n, que es justamente igual a f de xy, con lo cual concluimos que f de tx, ty es igual a f de xy. Esto permite entonces demostrar que la ecuación diferencial de y de x igual a f de xy, donde f de xy se ha definido como menos m sobre n, es efectivamente una función homogénea de grado 0. La consecuencia importante de que la función f de xy sea una función homogénea de grado 0 es que la ecuación diferencial escrita en su forma estándar de y de x igual a f de xy
se puede siempre convertir en una ecuación diferencial de variables separables por medio de sustitución, ya sea u igual a y sobre x o u igual a x sobre y. Ahora bien, ¿por qué la afirmación de que f de xy definida como menos m sobre n, que es el campo independiente de la ecuación diferencial, lleva al hecho de que sea siempre entonces posible escribir la ecuación diferencial como una ecuación de variables separables? Lo veremos de la siguiente manera. Anteriormente demostramos que f de tx, ty es igual a f de xy, puesto que f es homogénea de grado 0. Si nosotros asumimos que t es el recíproco de x, porque t es cualquier escalar con restricciones, en este caso asumiremos que x es positivo o negativo. Entonces, si t es 1 sobre x, reemplazamos en la ecuación de acá arriba y obtenemos la siguiente. F de 1 sobre x por x, 1 sobre x por y es igual a f de xy. Ahora bien, miremos la ecuación diferencial escrita en forma estándar de y de x igual a f de xy. Y como sabemos que f de xy es igual a f de 1 sobre x por x, 1 sobre x por y, podemos decir que de y de x es igual a f de 1x, y sobre x. ¿Qué quiere decir esto? Que la función es en verdad solo una función del cociente y sobre x. Si ahora hacemos el cambio de variable de y igual a u por x, va a tener como consecuencia que de y de x es igual a la derivada de u respecto a x por x más u. Y si reemplazamos esto en la ecuación diferencial anterior, quedaría de la siguiente manera. Derivada de u respecto a x por x más u es igual a f de 1, u. Esto aquí vendría siendo una ecuación de variables separables, puesto que la u puede pasar a restar al lado derecho y hacemos la respectiva multiplicación por el diferencial de x. Luego hacemos la respectiva división por la función de f de 1, u menos u, que la podemos ver acá. Después de esto aplicamos integral a ambos lados. Entonces así hemos demostrado que como consecuencia de que f es homogénea de grado 0, se lleva a que la ecuación diferencial homogénea se puede siempre escribir en forma de variables separables. Para seguir vamos a resolver el siguiente ejemplo. Vamos a coger una ecuación diferencial escrita en forma diferencial dada por la siguiente ecuación. X por seno de y sobre x por el diferencial de y menos la expresión que está dentro de los corchetes por el diferencial de x. Primero vamos a demostrar que la ecuación diferencial es homogénea debido a que n y m definidas n como x por seno de y sobre x y m como menos la expresión que está dentro de los corchetes son homogéneas de grado 1, lo cual va a repercutir en que la ecuación diferencial en forma estándar tendrá un campo pendiente que será una función homogénea de grado 0. Entonces hacemos lo mismo que hicimos en los procesos anteriores si n de xy es n de x tx, ty. Llegamos a que n de tx, ty es igual a t veces n de xy, con lo cual alfa es igual a 1. Entonces hemos demostrado que n es homogénea de grado 1 a partir de este proceso de aquí. Para m hacemos el mismo proceso y obtenemos la misma conclusión, que m de tx, ty es igual a t veces m xy. Como hemos demostrado que m y n son de grado 1, vamos a reescribir la ecuación diferencial anterior en su forma estándar para identificar la función f de xy, que es el campo de pendientes. Cuando hago el despeje de la derivada me queda de la siguiente manera. De y de x es igual a y por seno de y sobre x más x sobre x por seno de y sobre x. Esto sería igual a f de xy. Y esa es la expresión que nos identifica f de xy, que ya hemos demostrado de manera general en anteriores argumentos teóricos que vimos y la hemos demostrado de manera general que es una función homogénea de grado 0, como podemos ver aquí. Entonces, como es una función homogénea de grado 0, ya demostramos que si hacemos
t igual a 1 sobre x, entonces f de xy es igual a f de 1, y sobre x. Y si u es igual a y sobre x, o sea, y es igual a u por x, tenemos que de y sobre dx es igual a x por la derivada de u respecto a x más u. Y también sería f de 1, y sobre x es igual a f de 1, u. Así la ecuación diferencial ordinaria quedaría de la siguiente manera. X por la derivada de u respecto a x más u es f de 1, u, donde f de 1, u es simplemente coger mi función de campo pendiente y donde hay una x evalúo 1 y donde hay una y evalúo u. Haciendo eso, en la ecuación anterior me doy cuenta que f de 1, u es u más cosecante de u, que tenemos acá. Esto nos damos cuenta de eso después de haber separado el denominador de esa fracción. Aquí las u se cancelan y tenemos que x por la derivada de u sobre la derivada de x es igual a cosecante de u. Haciendo separación de variables obtenemos que 1 sobre cosecante es igual a seno e integramos a ambos lados para obtener la siguiente ecuación. Menos coseno de u es igual al logaritmo natural de x más c. Y multiplicamos por menos 1 y redefiniendo la constante menos c como a, obtenemos lo siguiente. Coseno de u es igual a menos logaritmo natural de x más a. Recordando que u es igual a y sobre x, podemos pasar acá y reemplazar la u por y sobre x. Y ponemos toda la parte funcional al lado izquierdo por estética. Y llegamos a la siguiente solución. Coseno de y sobre x más logaritmo natural de x es igual a a. Y esto vendría siendo la solución general en forma implícita de la ecuación diferencial homogénea que mostramos anteriormente. Y bueno, ahora nosotros vamos a dibujar en GeoGebra esa curva de solución del ejercicio anterior en GeoGebra. Entonces, para hacer esto, vamos a utilizar un deslizador y lo llamamos A, que va a tener un rango de 5 y hasta 10. Entonces, para hacer este aplicativo de GeoGebra un poco más dinámico, hacemos que corra y vamos a poder ver la curva de solución en una forma más dinámica. Entonces, primero que todo, podemos ver que esta curva de solución para diferentes valores de la constante de integración va a variar y podemos ver que lo está haciendo. Además de eso, podemos ver que aparentemente se distorsiona, pero esto se da debido a que mejor dicho, no sea, a que Febera no pueda correr este tipo de curvas, sino que está muy lejos para poder verla claramente. Entonces, si nosotros nos acercamos un poco más, ya podemos ver claramente ciertas partes, pero no podríamos ver ya hasta qué tanto o hasta cuál sería el punto donde termina de crecer. En este caso, pues nosotros lo pusimos un poquito más lejos para poder ver todo el crecimiento y todo el movimiento que tiene la curva de solución. Y además de esto, vemos que la curva no se deforma a medida que A cambia. Esto quiere decir que se va a deformar de la misma manera generando una imagen o forma simplemente más amplia. Por eso podemos ver que aparentemente se deforma, pero no se deforma, sino que básicamente va haciendo una imagen mucho más grande, por lo cual pareciera que se deforma, pero no, solamente se juntan, por así decirlo, y forman una imagen más grande. Además de esto, hay un dato que podemos resaltar de esto, y es que esta curva solamente tiene solución para resultados positivos, ya que si tuviera resultados negativos, no habría solución de esta. Bueno, ahora vamos a hablar de las ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, si tenemos que una función de xy es igual a c, y esta es una familia de curvas que define una ecuación diferencial en su forma diferencial, esto quiere decir que si sacamos la diferencial de ambos lados para la familia de curvas, vamos a tener, por ejemplo, por el lado izquierdo, al de f de x de y más de f de y de y, y esto va a ser igual al diferencial de la constante, y el diferencial de la constante sabemos que es cero. Bueno, y a partir de eso ya podemos hacer un supuesto y vamos a revertir la pregunta inicial con la que iniciamos. Entonces, ¿bajo qué condiciones una ecuación diferencial escrita en la forma diferencial admite una familia de curvas f que va a ser igual a c como su solución?
Bueno, entonces, esto es bajo qué condiciones puede existir una familia de curvas f igual a c tal que m de x más n de y es igual a cero, y esto va a ser nuestra ecuación diferencial, que al mismo tiempo se puede ver como la diferencial de la función de df de x por del x más el df de y por dy. Y si esa función f existe, podemos igualar la diferencial a diferencial, diciendo que m debe ser igual al de f de x y n debe ser igual al de f de y. Ahora bien, el cálculo de varias variables, en el cálculo de varias variables sabemos que bajo ciertas condiciones las derivadas parciales mixtas de f deben ser iguales. Bueno, a partir de esto, si igualamos esas dos derivadas parciales, se puede concluir que una condición adicional para poder encontrar esa función, y esta función de la que estamos hablando será nuestra curva solución para mi ecuación diferencial, y es que m de y tiene que ser igual a n de x. Y esta es la condición que debe ser satisfecha para que la ecuación diferencial ordinaria de m de x más n de y sea igual a cero. Se admita como solución general implícita a la familia monoparamétrica de las curvas de f de x, y, que va a ser igual a 6. Bueno, ahorita vamos a proceder a hacer la demostración. Para esto debemos asimilar que m de y es igual a n de x. Y esto es que la la ecuación diferencial ordinaria de m de x más n de y, debe ser igual a cero, como lo podemos ver aquí, y esto debe ser exacto. Entonces podemos garantizar que nuestras condiciones de integrabilidad pueden permitir encontrar nuestra familia monoparamétrica de las soluciones de f de x, y igual a cero. Para esto, lo primero que vamos a establecer es que sea f de x de igual a cero una familia de curvas, solución a la ecuación diferencial de m de x más n de y de x igual a cero. Esta es nuestra EDO exacta. Entonces, vamos a decir lo siguiente, que f de x, y es igual a m de x, y. Aquí luego procedemos a integrar y hacemos que f de x, y es igual a la integral de m de x, y d de x más g de y. Acá hacemos la integración parcial respecto a nuestra variable x. Después hacemos una derivadas parciales respecto a nuestra variable y en nuestra ecuación, como podemos ver en esta parte de aquí, de f de x, y es igual a la derivada parcial respecto a y de nuestra integral que está acá arriba de m de x, y d de x más nuestra derivada de g de y, derivada parcial respecto a y. Luego tenemos que f de y de x, y es menos nuestra derivada parcial de aquí, porque nuestro propósito va a ser dejar nuestra g de y sola, entonces pasamos nuestra derivada parcial al otro lado, quedándonos f de x, y menos derivada parcial con respecto a y de la integral de m de x, y de x. Para continuar, podemos encontrar la función g de y que nos va a determinar la familia de curvas solución de nuestra f de x, y es igual a c. Pero solo si la expresión que tenemos aquí, que es la expresión que pueden ver aquí, es función solamente de la variable y. Eh, Vamos a ver que en efecto, si nuestro factor sí se cumple. Y tenemos que nuestra expresión, esta, la derivada parcial respecto a x de f de y,
x, y menos nuestra derivada parcial respecto a y de m de x, y de x es igual a 0. Esto debe ser igual a 0 automáticamente, por supuesto. Y entonces vamos a empezar a minimizar un poquito lo que es nuestra ecuación y tenemos primeramente la derivada parcial en x de n de x, y de menos la derivada parcial respecto a y de la integral de m de x, y de x. Después de eso continuamos con nuestras derivadas parciales respecto a x y respecto a y de nuestra integral, la integral que se encuentra entre los paréntesis. Y luego de eso, después de hacer nuestras derivadas parciales, llegamos a la conclusión de que n de x menos m de y sería igual a 0. Al asimilar eso y por la condición de exactitud de que m de y es igual a n de x, podemos decir que nuestra n de x menos nuestra n de x que está aquí, como ya sabemos, ya tenemos que m de y es igual a m de x, solo reemplazamos nuestra m de y por una n de x por lo de la condición de exactitud y esto nos queda que es igual a 0. Así que si m de y es igual a n de x, podemos garantizar que podemos hallar una función f de x, y, tal que la familia de curvas f de x, y igual a c es solución a nuestra ecuación exacta m de x, y de x más n de x, y de y igual a 0. Para concluir, respecto a las ecuaciones exactas, diferenciales exactas, vamos a decir que tienen una gran utilidad en varios campos, campos de la ingeniería, de la física, eh, de la ciencia, muchas utilidades y son útiles y además son rápidas. Y esto en gran forma contribuye lo que es el factor integrante. Para la conclusión de las ecuaciones diferenciales homogéneas, podemos decir que son un método práctico de cierta manera, un método práctico de usar, pero que como muchos otros métodos tiene sus limitaciones y que si no cumplimos su condición principal, que es la de que el grado de los coeficientes debe ser el mismo, no podremos seguir con lo que es nuestro proceso de solución. Esta sería nuestra limitación, pero respecto a lo demás serían tanto las ecuaciones diferenciales exactas como las ecuaciones diferenciales homogéneas, unos excelentes métodos utilizados en distintos campos, como les contaba, ingeniería o química, y muchos matemática, muchos otros métodos. Muchas gracias.